muy buenas. Voy a dar la clase de introducción a la programación. Mi nombre es Juan Antonio Sánchez y voy a presentar esto para la actividad final de didáctica de la informática. Lo que vamos a dar en esta clase van a ser estos contenidos. Vamos a empezar por qué es la programación, conceptos básicos, tipos de datos, constantes y variables, estructura de un programa, expresiones aritméticas, estructuras de control, if, else, y bucles, for y while. Por donde tenemos que empezar, lo primero de todo sería, ¿qué es programar? Para mí, programar es el proceso de indicarle al ordenador los pasos que tiene que seguir para completar una tarea. En concreto, tú tienes que especificar al programa una serie de instrucciones bien detalladas que tiene que seguir para completar algo, llevar a cabo una tarea. Estas instrucciones se dan en un lenguaje de programación que el ordenador entiende y tienen que definirse según un conjunto de reglas y símbolos. Vale, conceptos básicos que tenemos que entender antes de meternos en faena de programación o código. ¿Qué es un algoritmo? Es el conjunto de pasos ordenados que tienen para resolver un problema, lo que acabo de comentar ahora, hace poco. También estaría el tema del lenguaje de programación. Hay distintos lenguajes de programación para poder indicarle las instrucciones que tiene que seguir el ordenador para resolver un problema. Dentro de ellos tenemos Java, Python, JavaScript. En nuestro caso, la clase se va a explicar sobre el lenguaje de Java. Y por último tenemos el programa, que es ya el conjunto completo de instrucciones escritas en un lenguaje de programación en concreto para resolver un problema. Vale, empecemos lo primero con los tipos de datos que se pueden definir dentro de un lenguaje. Porque dentro de la programación para lo principal que se programa es para almacenar datos. Y para esto tenemos que saber los tipos de datos que se pueden representar dentro del lenguaje. Los más comunes son los enteros int, que son números sin decimales, 5, menos 10, 50, números reales o decimales, que serían números con comas, por ejemplo 0,5, 2,5, etc. Cadenas de texto, que esto nos serviría para almacenar todo el texto, por ejemplo, que se está leyendo aquí, estará almacenado en cadenas de texto en string. Por ejemplo, la mundo estará almacenado dentro de un string. Y por último estarían los booleanos, que son para almacenar valores de verdadero o falso, encendido o apagado, que eso lo veremos más adelante con la estructura condicional. Seguidamente a los tipos de datos tenemos que ver cómo almacenamos estos datos. Sabemos que podemos almacenar distintos tipos de datos, pero tenemos que ver cómo almacenarlos. Para eso tenemos las variables y las constantes, que es una variante de estas, ahora lo explicaré. Las variables serían como si el espacio donde podemos almacenar estos datos, y serían, para que me entendáis, un símil que podría explicaros, sería como una caja donde podemos guardar esos valores. Y según el etiquetado que le pongamos, podemos guardar unos tipos de valores u otros. Podemos definir una caja que guarda solo enteros, sin decimales. Pues esa caja solo vamos a poder meter enteros, por ejemplo, un 4, un 8, un 10. Aquí, por ejemplo, en este trozo de código, en esta captura de pantalla, tenemos que la variable edad sirve para guardar la edad de 25 años. Si quisiéramos, podríamos poner 25, 40, el dato que quisiésemos. Pero no podríamos poner 22,5. Solo podríamos poner números sin decimales, porque lo hemos definido como un tipo entero. Después también tenemos la variable de nombre, donde tenemos guardado la palabra Juan. Pues en esta palabra que la hemos definido como tipo string, podemos guardar también cadenas de texto. Juan, hola mundo, hola cómo estás, lo que quieras. Y por último tendríamos las constantes, que también son una caja, pero es una caja que solo puedes leer el valor. Una vez que le defines el valor ya no puedes modificarlo. El valor se queda constante, de ahí su nombre. No puede modificarse a posteriori. A diferencia de las variables normales, que sí podemos trabajar con ellas para leer y escribir. Las constantes solo serían lectura y las variables serían de lectura y escritura. Vale. Les vamos a pasar a explicar la estructura principal, los bloques básicos de un programa a nivel de código.
la variable, en plan el código, siempre seguiría tres partes. Lo que sería el encabezado, que sería esta parte donde se define el main. Aquí es donde se va a ejecutar el código en este método main, que veis aquí, todo lo que pongamos aquí, cuando le demos al play en el ID, se va a ejecutar el código. Y dentro de esta variable main tenemos las variables que se declararían al principio del todo. En esta parte, aquí podríamos, si necesitamos más variables, las declararíamos aquí arriba. Y después toda la parte que se ejecutaría iría después. Por ejemplo, lo siguiente que queremos ejecutar es esta línea, que ahora explicaré lo que es un System Out println, que nos permite imprimir información por consola. Por ejemplo, si nos vamos aquí al IDE de Visual Studio, podemos aquí ver que aquí tenemos un main, aquí tenemos System.println y aquí podemos definir, por ejemplo, funciones en edad igual 25 y vamos a poner hola, mi edad es, pongo 2 puntos, lo separo y le meto aquí para que también imprima la variable edad. Le di al play y aquí abajo vais a ver que me ha imprimido hola, mi edad es 25 años y podemos ver que tenemos esa edad. Vale, dicho esto, vamos a pasar al siguiente apartado, que son las expresiones aritméticas. Aparte de tener variables y poder almacenar datos, podemos hacer operaciones matemáticas con ellas. Dentro de ellas podemos hacer la suma, la resta, la multiplicación, la división, el módulo que nos da el resto de la división, y podemos también hacer unas expresiones especiales que son incrementar o decrementar en una variable. Aquí tenemos un ejemplo en código de cómo se venían estas operaciones, ¿vale? Lo siguiente que vamos a ver, y esto es más importante, es muy importante, es las estructuras de control. If, else if y else. Estas estructuras condicionales van a ser muy importantes porque nos van a permitir tomar decisiones en el programa, según si se cumple o no una condición. Nos van a permitir hacer distintos flujos en el programa, según se vayan cumpliendo condiciones. Según se vayan cumpliendo condiciones, vamos a poder ejecutar por un lado o por otro. Por ejemplo, aquí os pongo una analogía para que lo entendáis. Imagina que estás eligiendo qué ropa ponerte dependiendo del clima. Si hace frío, te pones un abrigo. Si hace calor, te pones una camiseta. Y si no hace ni frío ni calor, pues a lo mejor te elige algo intermedio, algo así como una camiseta de manga larga. Aquí os pondría el código de la analogía que os he puesto aquí, de si la temperatura, por ejemplo, decimos que es menor que 10, pues estamos diciendo que hace frío, me pongo un abrigo. Si la temperatura en cambio está entre 10 y 20, pues hace fresco, pues con una chaquetilla estarías bien. Y en cambio, si no hay ninguna de estas, estamos entendiendo que tenemos calor y nos deberíamos poner una camiseta. Y aquí aparte también os pongo una imagen a modo de resumen de un diagrama de flujo de cómo sería este programa. Y os repito que es lo mismo que acabo de explicaros. Si la temperatura, este sería el primer if, ¿vale? Que ahora explico lo del if, el if y el primer if es si temperatura es menor que 10, imprimo esto y termino el programa. Si no, nos iríamos por aquí a este else if, que else if es si no compruebo esta condición, lo que está entre paréntesis, siempre en los if y en los else if se comprueba lo que está entre paréntesis. Si no, compruebo si temperatura es menor o igual que 10 y, en los dos and seguidos es y temperatura es menor o igual que 20, imprimo hace fresco, una chaqueta está bien. Y por último, si no se cumple el plan else, ese es como el si no ya sin comprobar nada, imprimo hace calor. Esto ya es lo que se imprime ya por descarte. Esto es lo último que se cumpliría. Por último, vamos a terminar este tema, esta aplicación, con la explicación de los bucles for y while. Los bucles son una estructura que nos permite repetir una acción varias veces sin tener que escribir el mismo código una y otra vez. Y esto es útil cuando tenemos que realizar una operación varias veces, como contar de 1 a 10 o iterar sobre una lista de elementos. Os voy a poner un ejemplo en el que tenéis que imaginar que tenéis un restaurante y sois un camarero, que tenéis que servir varios platos a cada mesa. Pues esto es una acción que se repite en el tiempo. Tenéis que agregar un plato a cada mesa mientras os queden platos por poner. Os voy a poner cómo lo haríais con cada bucle. Con el bucle for, que es un bucle que usarías cuando sabes el número exacto de mesas, lo que harías sería ir y recorrer las mesas y entregar un plato a cada mesa hasta que te quedas
sin mesas, porque sabes las mesas que tienes. Sabes que tienes que entregarlo en 4 mesas, en concreto en 5. Y el bucle while, en contraparte, es un bucle que sería mientras quede mesa, voy a seguir entregando. Y esto puede ir variando con el tiempo. El for es cuando sabes el número exacto de repeticiones que tienes que hacer y el while es mientras te queden mesas que hacer. Aquí os pongo el ejemplo de cómo sería de manera distinta con el for y con el while. Con el for vemos que sería tal que así, empiezas con una mesa y acabas hasta que tengas menos que 5 mesas. Y vas de una en una, sirviendo plato en las mesas. Y aquí sería que tú empiezas con 5 o las que sean, y mientras la mesa actúa, el contador de la mesa por donde va, no se pase de las mesas que tienes que llevar, pues tú sigues comprobando mesas y metiendo platos. Y aquí veríamos las dos diferencias. Y con esto acabaría mi explicación de introducción a la programación. Espero que os haya gustado.